Brasil logra clasificarse haciendo la épica contra Japón. Minuto 95, el bueno de Martinelli le daba la clasificación al conjunto de Brasil en un partido muy disputado que a Japón le ha faltado fuelle. La primera parte hemos visto una buena Japón, pero la segunda mitad ya le ha costado más y Brasil finalmente, en el último suspiro, antes de irse a la prórroga, y eso que ya lo firmaban todos, Martinelli mandaba el balón al fondo de la red y clasificaba a la Canariña en la siguiente ronda para el Mundial. En este vídeo de hoy estamos Víctor, está mi compañero Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, aquí todavía con el corazón latiendo fuerte después del último gol de Brasil en el 95, así que recuperando el aliento. Y por último, que hacía mucho que no grabamos juntos, mira que tenemos que vernos en este canal, mi querido carnal Santiago Escamilla. ¿Cómo estás, hermano? No, contento, emocionado de hablar de Brasil. Yo siempre confié en Brasil, siempre hablé de la posibilidad de que ganaran este partido, arriba de este barco desde el principio. Y ya hablando en un tono más serio, sí estoy emocionado de hablar un poquito de lo que pasó, porque no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero este partido creo que resalta la importancia de Vini, lo que puede hacer en un buen momento, incluso cuando no es el que termina marcando diferencias o no es su mejor partido, todo depende de él. Sí, Dale, Mario. totalmente, Santiago. Yo estoy con Santi. A ver, este partido tiene tranquilamente 5 o 6 lecturas desde la primera parte hasta cómo ha acabado. Ha sido un partido con muchos cambios tácticos. Ancelotti ha tocado mucho el equipo porque Brasil ha salido relativamente bien, pero a partir del minuto 5 ha empezado a cometer pérdidas. Danilo, Paquetá y Casemiro parecía que estaban jugando al circo. Eso parecía el coche de los Monty Python. Eso era una cosa terrible. Eran todo errores. Y Japón se ha empezado a crecer, una presión muy alta. Ito, Ueda y Maeda estaban robando balones y parecía que Japón estaba creando sobre todo inseguridad a Brasil atrás, a la línea de atrás. Y el gol ha llegado con un error, como no podía ser de otra manera, de Danilo en salida. A partir de ahí nos han enfocado una imagen entre un tractor y un Ferrari en una recta de 200 metros y era Sano contra Casemiro. Lo ha reventado y ha metido un golazo en la base del poste impresionante. La verdad es que para mí hasta ahí ha sido el partido de Japón y 10 minutos más o menos. Porque para mí Brasil, a partir de ahí, ha tenido 10 minutos que estaba fuera del partido. Seguía cometiendo muchos errores, tanto Casemiro como Paquetá. Douglas estaba demasiado atrás. Cuña no encontraba salida. Ryan estaba totalmente desapercibido. Estaba desaparecido en un costado. Y Vini lo intentaba, pero no conseguía nada muy solo. Y a partir de ahí Japón ha tenido un conato de un par de ocasiones de llegar a 3/4, las ha perdido y ya Brasil ha cambiado totalmente el partido. En los últimos minutos Vini ha empezado a ser más incisivo, Paquetá se ha lesionado, la mejor noticia para Brasil en este Mundial, que Paquetá se ha lesionado porque eso le abre el abanico para jugar a Hendrick, para meter a Martinelli, para a lo mejor poner otro medio más, incluso de contención, si quieres terminar de partir al equipo con un delantero. O sea, te da múltiples posibilidades que Paquetá estaba haciendo un mundial terrorífico. Y la segunda parte, vamos a terminar primero la primera, casi agotadora ya, y podéis decir vosotros cómo lo habéis visto, porque a mí el trabajo de Japón me ha parecido espectacular. Me faltaban pulmones a mí para dárselos a ellos. Y creo que esa es la clave, ¿no? Porque en la primera mitad el equipo de Japón planteó un partido en el cual hacían una presión alta. Destacaste tú el error justamente que genera el gol de Kaishu Sano y realmente así es como genera un peligro. También creo que las transiciones de Japón cuando intentaban el contragolpe le costaron mucho a Casemiro y expusieron que ya es un jugador que físicamente no es el de antes, ¿no? Cuando intentaban atacar con ataques veloces, ahí le costaba mucho. Y ya después me parece que Japón no puede sostener ese ritmo. Si hubieran sostenido ese ritmo todo el partido, yo creo que logran ganar. Evidentemente se quedaron sin aire, así como tú dices que ya necesitabas tú también otro pulmón para poder respirar por ellos, creo que lo sintieron y en los segundos 45 minutos fue muy, muy superior Brasil, aunque tampoco creo que haya jugado del todo bien. Sí, sobre todo porque Japón, ya lo habíamos visto en grupos, creo que no hemos visto quizá la misma Japón que los últimos partidos, pero al menos un poco el sello de esa verticalidad, esa disciplina a la hora de aguantar defensivamente, seguían manteniéndose en el equipo,
pero el fuelle les ha dado para una parte. En la segunda mitad ya hemos visto que una Brasil mucho más fresca y encontrando los huecos, y sobre todo que les costaba mucho salir de casi el primer cuarto de campo a Japón, y ahí ya la portería la ves muy lejos, las ocasiones no las creas, te empieza un poco el factor mental ya a pesar, y ahí yo creo que es cuando Brasil les ha encajonado en su área y ha podido apretar más, donde finalmente hemos visto con el centro que Casemiro, al borde ahí, al límite del fuera de juego, pero muy bien posicionado, lograba el empate y daba ese subidón a Brasil para seguir intentándolo. Sí, para mí, bueno, en la primera parte, creo que lo peor que le ha pasado a Japón ha sido meter gol tan pronto, porque se ha echado demasiado pronto para atrás. Entonces Brasil al final es Brasil, te empieza a cunar, ha empezado a robar muy arriba con Ryan y Vinicius, han robado muchísimos balones al borde del área entre Bruno, Vinicius y Ryan. Japón cada vez se quedaba más sin aire porque no tenía balón para respirar con él, y a partir de ahí le ha costado mucho ya recuperar. Y es que el primer cambio, sobre todo, que hace Ancelotti táctico, que ha hecho muchos a lo largo del partido intentando diferentes soluciones, ha sido después del gol de Japón, cuando ha tenido varios momentos, esos 10-15 minutos Brasil, hasta el 35 más o menos, que no se encontraba nada bien y Japón no lo ha aprovechado del todo. Ha cambiado las posiciones de Vinicius y Cunha, ha metido a Cunha en la izquierda, ha puesto a Vinicius arriba prácticamente en un 4-1-4-1 para que Vinicius estirara el equipo él solo al contragolpe o tras pérdida de Japón. Y luego, con la lesión de Paquetá ya en la segunda parte, hemos visto un partido totalmente diferente. Ancelotti ha decidido que se iba a jugar al fútbol de los años 70, ha decidido que iba a meter a Vinicius, escorar una banda él solo, a generar 1 contra 1, Ryan un poquito más por dentro, Cunha arriba con Endrick, que ha entrado por Paquetá y su lesión, y Casemiro y Bruno, sobre todo Bruno, se ha empezado a sentir muy importante en el medio campo. A partir de ahí ha metido a Douglas y a Danilo prácticamente de extremos a centrar. Y claro, es que hemos visto el gol, creo que es en el minuto 51, 52, más o menos, de la segunda parte. Y es que probablemente ha habido, 56. antes de eso, Sí, como antes de tres eso, seguiditas, ¿no? sí, Justo pero jugadas. ha habido 10 centros, 6, 7, 8 seguidos de Brasil con los laterales para la llegada de segunda línea de Bruno, que ha tenido una muy cerca, Endrick ha tenido Casemiro otra le rematando sacan de en la línea de suelo. gol una. Eso es, la de Casemiro que le sacan en la línea de gol. Entonces, hasta que ha llegado el gol. Entonces, pero realmente el fútbol que ha planteado Ancelotti para empatar, no estamos hablando de la Holanda de Cruyff ni del Brasil del 70. Ha decidido tirar a lo rudimentario, meter a 4 tíos arriba a intentar tocar un balón y 2 laterales centrando. A partir de ahí sí que es verdad que ya Vinicius ha empezado a encontrar muy bien. De hecho, yo creo que Suzuki con la yema de los dedos le ha quitado uno de los goles de todo el Mundial, Sí, porque ha sí, sido no manches. increíble la jugada de Vini. Ha quitado a Acuña, que a mí, ahora hay que decirlo esto, porque nos va a pintar la cara, pero yo cuando lo he visto, se lo decía a nuestro amigo Aitor, yo le decía, no entiendo para nada el cambio de Cuña con 1-1, que estaba jugando muy bien entre líneas y asociándose, ha metido a Martinelli, que hasta el gol ha estado desaparecido totalmente, no ha encontrado su sitio. Ahora, eso sí, claro, minuto 95, gol de Brasil, un gol de Martinelli, pues te la tienes que guardar en el bolsillo. Pero sí me parece que la clave es ese apunte que resaltabas de Vini partiendo desde la banda con más espacio para que él resolviera, porque también Japón metió el gol y tienes toda la razón, ¿no? Dos bloques defensivos atrás y prácticamente estaban defendiendo con los 4 dentro del área en defensa, y luego hay 5 jugadores en el centro del campo que de repente uno se clavaba entre los centrales, de repente salía ahí a presionar, pero estaban cediendo todo el espacio del mundo. Y en ese partido, en ese guión, dijeron, pues vamos a darle el balón a Vini y que él sea el que guíe los ataques. Los 2 o 3 que se generaron, que resaltaban ahorita ustedes, la que resaltaba McVick de Casemiro, todas esas empezaron con algún momento en la jugada en el que le daban el balón a Vini hacia una pared o se quitaba un jugador, y el simple efecto que tiene como gravitacional casi de atraer a los defensores generaba espacios para sus compañeros, y ahí era donde podían aprovechar, ¿no? Pero sí terminó siendo algo muy rudimentario de, bueno, le damos el balón al que tiene el espacio y vamos a meter el centro, a ver si en el rebote o algo así también podemos meter el gol. Termina cayendo así el de Casemiro, y el otro gol sí es un poco más una falta de concentración, me parece, de Japón, que sabían faltaba 1 o 2 minutos nada más para que se terminara el partido. Creo que ya estaban pensando en el alargue y realmente pues es un error bastante tonto, porque
nadie le sale a presionar a Guimaraes, que mete el pase completamente libre, y entre los dos defensas para dejar solo al delantero, ¿no? A Martinelli, pero no hubo nadie ahí que saliera, y todo parte de lo que hicieron después del primer gol. Se echaron para atrás y estuvieron demasiado cómodos, cediendo todo el espacio a Brasil, que así es como puede jugar bien. A Brasil le estaba costando cuando tenía que hacer transiciones rápidas. Le regalaste toda el balón en la segunda parte y te terminaron vacunando con eso, ¿no? Sí, sobre todo, que, si me permites, Mario, que gente con el talento de Vini, además del Mundial que está haciendo, que para mí está haciendo un muy buen Mundial. Hoy es cierto que no ha marcado, pero aún así tú le ves que pide el balón, que se echa el equipo a la espalda, que marca las diferencias. A veces no todo, siempre es pura estadística de gol o asistencia, sino ver qué jugador en estos momentos te pide el balón, crea matches favorables, donde ve los espacios, y ahí yo creo que Vini es donde ha tenido la mejor lectura en el partido, que ha sabido ubicarse muy bien en todo momento. Claro, lo has dicho muy bien, si a ti, Brasil, que con Paqueta y Casemiro en el campo, que a mí, por cierto, pese al gol, el partido de Casemiro no me estaba gustando, es decir, no, se le veía incómodo a los dos, no se sentían bien el uno al lado del otro, tampoco sacaban bien el balón, y Brasil no estaba encontrando un poco su sitio, en especial Paqueta y Casemiro. Claro, cuando tú le cedes tantos metros a Brasil y dejas que te arrincone en tu área, aquí jugadores que entran en segunda línea, Casemiros, Fabiños, Guimaraes, Paquetás, todos estos, y ya no te digo de Marquinhos y de Saliba, si les da la gana de entrar en el segundo palo. Pero claro, a Japón le ha faltado el fuelle, Brasil ha olido sangre y ha ido a por todas, y in extremis, ¿no? At the buzzer, como dirían en la NBA, han logrado clasificarse para octavos. Sí, yo creo que un poco una mezcla de lo que decís los dos. Como decía Víctor, el partido de Casemiro ha sido horrible hasta el minuto 60 prácticamente, y luego no ha mejorado exactamente porque haya mejorado Casemiro, sino porque el contexto de partido ha cambiado totalmente. Claro. Brasil se ha volcado, él no ha tenido que sufrir. El problema de la primera parte de Casemiro es que ha perdido muchos balones en salida, ha perdido muchos primeros toques, mal orientado en el primer paso siempre al control de balón, y luego sobre todo que es que Japón, cuando salía con velocidad, tenía mucha velocidad, y Casemiro ya no tiene esa velocidad para volver en transición. Entonces veía cómo Maeda, Sano y compañía le pasaban como absolutos aviones. Y luego lo que decía un poco también Santi, el gol ha venido por... Bueno, sí que es verdad que ha insistido muy bien Brasil por derecha con Danilo y con Ryan, a partir de ahí ha salido esa combinación, pero es que viene del mismo problema que ha tenido Japón en toda la segunda parte. Brasil estaba robando en el borde del área de Japón. Entonces ha sido un robo rápido de Ryan, de Danilo, nada más perderla, se la ha dado a Bruno Guimaraes, y yo creo que Japón ha pensado un poco como Santi ha dicho: si estamos los 11 detrás del balón, malo será que el balón no le dé a uno de Japón. Pues no, le ha llegado a Martinelli solo delante de la portería. Y a partir de ahí gol y poco más. Yo creo que estaba muy cansado ya Japón en el tramo final, no pensaba con claridad, no tenía balones para defender un poco ese oxígeno. Y yo no sé qué pensáis vosotros un poco del tema Vinicius. Yo creo que Vinicius necesita ser la estrella número 1 del equipo para sentirse importante y sacar su mejor rendimiento. Yo creo que en parte por eso este año y medio último en el Madrid no ha sido tan bueno, porque tiene que compartir ese balón, esa estrella. Yo creo que él necesita ser constantemente el número 1 y notarse lo que decía Santi, que aunque no pase nada le tengan que buscar a él. Y él a partir de ahí crece. Es que hoy estamos hablando que ha hecho 90% de pases completados, 75 de regates, 6 remates, 3 a puerta, la gran jugada de que hasta a punto de acabar el gol, 6 regates con éxito. Ha habido mucho abarque de fútbol de Brasil, era pasar por él. Ha tenido centros completados, ha tenido balones de cambios de juego de una banda a la otra. Creo que en este contexto Vinicius se siente muy importante, y a partir de ahí, claro, genera muchísimo juego, porque además no hay otro como él en este equipo a día de hoy. Y lo que sí que veo yo un poquito que hay que de cara a futuras rondas, ya sea Costa de Marfil, Noruega, que es el próximo enfrentamiento de Brasil, creo que necesita solucionar la salida de balón de alguna manera. No sé si con un medio más, porque es que tampoco tiene mucho. El problema de Brasil es que o parte el equipo
Vamos O, a mirar o el pa- banquillo que s- tenían hoy, s- porque es que te lo puedo tampoco. decir más o menos de cabeza, pero tienes a Fabiño, que al final es el uno por uno con Casemiro, tienes a Danilo Santos, tienes a Leo Pereira o Luis Enrique, pero que vienen a ser extremos, Martinelli que viene a ser otro extremo, tienes a Igor Thiago, tienes a Hendrik y luego tienes a Neymar. Es que realmente el único nexo parecido a un mediocentro creativo en ese equipo es Neymar. Pero claro, Neymar Sí. ha dicho, Ya no está. contaba hoy además Ancelotti que solo está para 45 minutos. Entonces, claro, yo creo que Brasil tiene dos opciones si Paquetá no puede jugar. O terminar de partir el equipo un poco parecido a lo que ha hecho hoy, presión muy arriba con Bruno y Casemiro, meter a Cuña en la media punta y a Hendrik arriba, y a partir de ahí, pues que Dios nos pille confesados. Un poco el fútbol de Francia, a ver si la calidad de los de arriba me soporta la falta de talento que tengo en el medio campo justo, ¿sabes? Sí, Y la sí. otra opción sería meter a Igor Thiago, tirarle balones arriba de la farola y a ver si los puede bajar y a partir de ahí generar con Cuña por detrás. Son las dos únicas soluciones que se me ocurren. Eso o meterle cemento y más cemento y más hierro a ese medio campo y meter a Fabiño. Pero me parece una papeleta que va a tener que solucionar Ancelotti, que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque ninguna creo que sea redonda. Y luego, eso sí, no sé cómo lo habéis visto vosotros, el Mundial ya en general, un poco la valoración de Japón. Yo diría que el partido de Suzuki y el Mundial ha sido muy bueno. Muy, muy bueno. El portero de Japón creo que ha tenido grandes paradas Sí. en todos los partidos. Creo que para ser un portero, que esto parece una tontería, pero los porteros asiáticos no suelen ser tan grandes. Es un portero de 1,90, muy seguro en los centros laterales, en los saques de esquina. Además, lo han dicho en la retransmisión, creo que el padre era de Ghana y la madre japonesa. Sí, Es sí, decir, es, tiene es ahí mestizo. rasgos de dos, Es, de dos ramas es distintas. mestizo, es muy grande, es muy seguro en los Ujú. centros laterales y en los corners, y de hecho creo que era el único seguro en el Mundial en Japón, en todo lo que era balón parado, porque el resto era un problema, pero él se imponía en todas, y la verdad es que creo que hay futuro en este portero y que a partir de este Mundial para él se ha puesto en un disparadero como para dar un salto más en su carrera. Sí, sí fue buenísimo este torneo para él individualmente y es de los pocos jugadores, me parece, de Japón que podemos decir terminan les fue bien en este mundial, ¿no? En general creo Ujú. que terminan decepcionando y sobre todo hubo muchas lesiones. Creo que esa es la parte que a mí me deja un mal sabor de boca con Japón. No quiero ser demasiado crítico con los jugadores, pero terminaron muchos de ellos desempeñando un rol más importante del que realmente estaba presupuestado por las lesiones de Wataru Endo, de Takumi Minamino, Mitoma también, Takefusa Kubo se lesionó durante este torneo. Esos son 4 jugadores que hubieran sido titulares y además muy importantes dentro del sistema japonés y creo que los extrañaron bastante, ¿no? Lamentablemente eso les cuesta, pero ya vimos cómo le pudieron competir durante todo el partido a Brasil. Entiendo que se quedaron sobre todo en la segunda mitad ya sin aire y ahí Brasil les termina pasando por encima casi por empuje, por inercia, pero Japón creo que tiene una Copa del Mundo muy digna considerando toda la adversidad que enfrentó y toda la adversidad incluso a la que se sobrepone desde antes de que empiece este torneo. Esa es la parte que a mí me deja el mal sabor de boca, ¿no? Saber que Japón pudo haber hecho más, pero lamentablemente por las circunstancias no estuvo dentro de las cartas. Sí, creo que un poco lo que tú dices, las circunstancias del partido le han hecho, y del torneo en general con las lesiones, le han hecho echarse un poco para atrás sobre todo, y a mí me deja ese mal sabor de boca porque, os lo decía antes de entrar aquí a hablar, yo creo que se ha traicionado un poco a sí misma porque Japón es un equipo de mover mucho la pelota, mucha velocidad en las bandas y a partir de ahí generar mucha ocasión en segunda línea. Creo que al echarse tan pronto para atrás se ha traicionado a sí misma y por eso precisamente se ha quedado sin oxígeno, porque no tenía el balón para defenderse un poco con él. Para mí, en clave un poco el partido, Tanaka, cuando ha salido en la segunda parte, se ha visto totalmente superado en el medio campo, ha entrado creo que muy fuera de ritmo para lo que pedía el partido y a partir de ahí Japón se ha hecho todavía un poquito más chiquito y para mí una de las grandes sorpresas del Mundial, porque creo que ha rendido a muchísimo nivel, bueno, han sido dos un poquito, Sito, que jugaba en la zona de medias puntas y sobre todo Nakamura. A mí el Mundial de Nakamura desde el costado izquierdo me parece muy, muy bueno, tanto por todo lo que ha creado
sobre todo por como cuando no estaba en los partidos lo que se le echaba de menos. Creo que es un jugador, bueno, juega en el Nottingham Forest, Nakamura, pero creo que es un jugador que a lo mejor, no sé si este año, pero que puede dar un salto un poquito más y afianzarse un poquito más en la élite, porque creo que ha demostrado una pierna izquierda soberbia, un entendimiento del juego muy, muy bueno y sobre todo un sacrificio que nunca sobra en un equipo intenso. Así que yo creo que tiene sus cositas buenas el Mundial de Japón y sobre todo, pues ese mal sabor de boca de haberse traicionado a lo mejor un poquito a sí mismo, que podías perder igual, pero te ibas de otra forma. Pero bueno, en líneas generales yo creo que el Mundial de Japón es un 8. Oigan, ¿y el de Vinicius cómo lo pondrían? Porque hoy entiendo que no mete el gol, entiendo que ya hablamos mucho del rol que tuvo dentro de la ofensiva, aunque no se ve reflejado en el marcador, pero en los otros partidos, por supuesto que sí, ¿no? Todos los goles pasaban por Vini, el golazo contra Marruecos, los 3 goles contra Haití fueron generados por él, después contra Escocia los primeros 2 son generados por él, tiene ese otro gol que se anula después de la revisión del VAR, el primero que no se generó por Vini fue el último en la fase de grupos y ahora vienen sus compañeros a ayudar a resolver en esta fase de eliminatorias, pero realmente había sido Vini y 10 más en este torneo y me parece que en este partido, aunque no se refleja en el marcador, otra vez termina siendo un poquito Vini y 10 más y no sé cómo lo vean ustedes. Yo sé que se ha llevado el reflector más bien Messi, se lo ha llevado por ahí Mbappé, se lo ha llevado Haaland, hasta CR7, quizás no por lo más positivo, pero se ha llevado el reflector y nadie habla de Vini que está teniendo un torneazo, ¿no? Sí, yo te la compro, Santi. Va a decir, para mí el Mundial de Vini hasta ahora mínimo es de 8,5, es decir, mínimo es de sobresaliente, porque está siendo el claro referente de Brasil. Como bien has dicho, los goles o pasan por él o Brasil no es capaz de generar. En el partido de hoy lo hemos comentado, no se ha llevado un gol o una asistencia, pero sí hemos visto que ha sabido leer el partido, sí hemos visto que cuando le das espacios no está tan encerrado en el centro del campo, en el área pequeña y luego lo abres a la banda. Ahí Vini se siente más libre, te puede generar unos contra unos, superioridades y entonces Brasil se siente más cómoda y es cuando hace más daño. Por eso, por ser el referente de Brasil, pedir el balón en este partido que era importante, también ha sido valiente y todas las estadísticas que lleva arrastrando, para mí mínimos de sobresaliente el Mundial de Vini. Sí, para mí también. Para mí, de hecho, te diría de 9-10. Prácticamente son 4 goles, 3 asistencias y sobre todo el impacto en el juego. En un partido como el de hoy, al final, que nos haya ido sin asistencia a goles es un poco circunstancial porque Suzuki hace un gran partido y luego porque realmente es todo lo que generas, todo lo que se vuelca sobre ti la defensa, son 2 ayudas constantes, un tercero pendiente por si te vas del primero. Al final, eso son marcas libres para tus compañeros. Y sobre todo porque creo que en este tipo de torneos es mucho más importante lo que generas alrededor de tu figura y lo que condicionas al otro equipo en un torneo tan grande como el Mundial, que al final el número global, quitando el Mundial de este año, que está siendo una locura a nivel de estrellas, el rendimiento de todas, Cristiano 2 goles, que ha sido el menos, pero también es el más mayor de todos con 41, pero Haaland 4, Messi 6 ya, si no me equivoco. Creo que 6. Mbappé 4, Dembélé 4, Undaf 3. Esto está siendo una locura. Si tú miras el histórico de goleadores en un mundial o de números al final, es muy raro que tantos jugadores acumulen tanta estadística y sobre todo las estrellas, porque al final en estos torneos cortos se centran mucho en esas estrellas para pararlas y que se resuelva el resto. Entonces, para mí, yo estoy totalmente con Santi. Vinicius está haciendo un mundialazo hasta el momento y yo creo que se empezará a hablar más de él cuando vayan veniendo los rivales más duros y si Brasil sigue avanzando. Al final la conversación le va a poner solo ahí arriba porque es el líder único de este equipo. Uh-huh. Completamente de acuerdo y hasta romántico que estemos hablando así de Vini en el aniversario del primer campeonato de Brasil, porque hoy, hace un montón de años, no voy a hacer las matemáticas en este momento, lo debí de haber hecho antes de empezar este comentario, pero en 1958, en esa ocasión, 29 de junio, ganó Brasil contra Suecia, los anfitriones con 2 goles de un tal Pelé, que en ese momento tenía 17 años. Todo eso pasó nada más y nada menos. Ya hace unos ayeres, pero es el aniversario justamente y me gusta que estemos hablando de esta forma de otro jugador brasileño, que él sí está en su plenitud, ya está entrando a su prime, pero realmente me parece que estamos hablando
de un jugador que tiene potencial para ser considerado el mejor del mundo y ha llegado a ser el mejor del mundo en los últimos 2 o 3 años, sobre todo liderando al Madrid en ese bicampeonato de Champions League, ¿no? Creo que estamos hablando de esa clase de jugador que no voy a poner al nivel de Pelé, pero sí es el referente de su época. No, el nivel de Pelé... Aún le queda un poquito. Aclaro antes de que se enojen conmigo, ¿cómo los ponen en el mismo lugar? Son referentes de la selección brasileña, nada más. Yo a Vini, como madridista, confieso que soy, yo a Vini le quiero muchísimo, le tengo mucho aprecio, pero creo que lo que decía Santi un poco y lo que os decía antes, necesita ser la estrella única para él sentirse eso, que todo el foco está en él, que la responsabilidad del país está en él, la responsabilidad del Madrid, el peso que tiene todo eso. Él se siente cómodo con esa responsabilidad que de cara a una estrella es muy importante, muy, muy importante. Entonces, a partir de ahí, él empieza a generar, sentirse cada vez más importante y claro, el equipo lo nota. Es que el partido que hace hoy Vini es volcar a un equipo entero sobre su lado y a partir de ahí generar ventajas en otros lados del campo. Entonces, pues bueno, no es Pelé, creo que no lo va a ser nunca, tampoco un poco en general, ¿vale? Por mucho que gane, pero al menos sí que es un grandísimo jugador y yo creo, ya está a camino de pasar a la historia y yo creo que en este Mundial tiene una oportunidad muy bonita de si lo gana, quedar para siempre en el recuerdo de Brasil. No, eso sin ninguna duda. Pues lo dicho, Mario, Santi, mil gracias por la reacción del vídeo. Oliver Atom no ha podido ganarle a Brasil. Roberto Cediño no ha sido capaz de sacarle el talento a los buenos de los japoneses del conjunto nipón. Brasil 2, Japón 1, gol en el último minuto. In extremis de Martinelli. Lo dicho, dale like, dejadnos en comentarios qué os ha parecido el partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.